Shalom amigos y bienvenidos a mi canal El Joven Hebreo, y quería compartir con ustedes el versículo del día que está en Hebreos 4, el principio del versículo, y esto es más que nada para platicar de cómo estamos ahorita ya viviendo en los últimos los tiempos, que cada vez estamos viendo que están saliendo artistas, muchos famosos, y están hablando como ya no les está importando en describir para quién están sirviendo. Y bueno, siento de que así como ellos no están teniendo la pena para hablar de a quién siguen, yo siento que nosotros mucho menos deberíamos de tener pena para crear contenido para nuestro Salvador. Más que nada para que hasta ellos puedan ver estos videos. Enseñar de que realmente Dios nos ama, porque Dios nos ha creado para alabarlo solamente a Él. Es chistoso porque muchos de ellos no saben ni siquiera que están siendo engañados. Inclusive, si tú te pones a pensar, la Biblia describe cómo Satanás engañó a una tercera parte de los ángeles. Y tienes que ponerte a analizar, los ángeles conocían de Dios. Los ángeles tenían la presencia de Dios, estaban viviendo en el reino de Dios. Y aún así Satanás tuvo la inteligencia para poderlos engañar a ellos, a que los siguieran a él. Si nos ponemos a poner esto en contexto, ¿qué nos espera a nosotros que ni siquiera queremos leer de la Biblia, que ni siquiera queremos obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué nos espera? ¿Cómo vamos a ser engañados si ni siquiera conocemos el camino? Y esto es lo que estaba queriendo, estaba leyendo y me llamó mucho la atención para crear este video, porque se trata de, bueno, cómo hay todavía un lugar de reposo, o sea, hablando de cuando morimos, dónde vamos a estar reposando mientras que viene el juicio, ¿verdad? Veamos a Hebreos 4, lo vamos a leer, dice: por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse afuera, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe, los que habían prestado atención a ese mensaje. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme a Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán a mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día se descansó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán a mi reposo, aunque todavía falta que algunos entren a ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia. Entonces aquí nos debe de asustar esto, porque si Dios le dio la oportunidad a los israelitas, se les presentó a ellos, los sacó de la esclavitud, les enseñó muchos milagros, le dio los mandamientos a Moisés para que siguieran. Y aún así ellos decidieron no nomás no obedecer, pero no creer. Esto creó la ira de Dios, y es cuando hace ese juramento de decir que no van a poder entrar al reposo que Él había creado para ellos. Inclusive hay un lugar de tormento que la Biblia describe. Lo dice Jesús cuando cuenta de Lázaro y el rico. Y muchos sí dicen que esto es una parábola, pero si te pones a analizar, hay muchas cosas de esto que no indican que sea una parábola. Por una, dice que hay cosas que dijo Abraham. Cuando Dios ha explicado muchas veces las parábolas, las decía en contexto de ni siquiera había nombres. Entonces, esto te debe de indicar de que no era una parábola, era algo que sucedió, que estaba sucediendo en el infierno, en el lugar de tormentos, ¿verdad? Cuando está hablando aquí de ese lugar de reposo, lo está diciendo básicamente está hablando del séptimo día, el cuarto mandamiento, que ahora es chistoso, pero es tan controversial ese cuarto mandamiento.
han salido hasta religiones de eso. Han salido los adventistas de que lo respetan el Shabbat. Pero no tiene nada que ver con religión, amigos. No tiene nada que ver que seas adventista o no. Esto tiene que ver con obedecer todos los mandamientos de Dios. No podemos seguir siendo ciegos a un solo mandamiento. ¿Cómo es tan Satanás tan astuto para podernos engañar hasta en un mandamiento? Y dice la Biblia que es una señal entre Dios y su pueblo ese mandamiento. Así de tan importante es. Entonces, este lugar de reposo que está hablando Dios lo está describiendo como el séptimo día. Imagínate, muchos aquí no quieren celebrar el Shabbat, no quieren entrar en el Shabbat. Lo han dicho de que, bueno, ya no es el séptimo, que es ahora el domingo, que lo hacen esto, el otro. Bueno, quién sabe si así Dios lo quiere, así tú lo ves, de esa manera eso va a ser entre tú y yo. Pero en mi posición, en como yo pienso y como nos dice la Biblia, como es un mandamiento, yo lo voy a honrar como Dios lo describe que sea, ¿verdad? Amigos, yo pienso que debemos de tener mucho cuidado porque aquí dice que podemos caer cortos a poder entrar a ese reposo. No dejes que cosas tan chiquitas como esta sea un lugar de tropiezo, sea algo que te vaya a afectar en el día de tu juicio. Yo siento, para mí es tan importante de que si sí dice Dios que agarremos el sábado como un día de reposo para honrarlo a Él, hazlo. No te va a quitar nada. Si de veras amas a Dios, lo vas a hacer. No, yo lo he estado practicando, ya llevo 6 años haciendo el Shabbat. Desde que yo encontré del Shabbat al principio se me hizo difícil, pero no era porque trabajaba, no era porque tenía cosas que hacer, era porque yo quería hacer mi voluntad. Y la Biblia es muy, muy, muy concreta cuando dice que hagamos la voluntad de Dios. Inclusive Yeshua nos dice que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. Si esta copa ha de pasar, que pase, pero que se haga tu voluntad. O sea que siempre hay que hacer la voluntad del Padre y por eso el Shabbat se me hacía tan difícil a mí, porque yo quería hacer mi voluntad. Era sábado, era día de salir, era día de estar a lo mejor ya con mi familia, era de salir a andar comiendo a restaurantes, a ir a un parque de diversiones. Y eso no es el Shabbat, amigos. El Shabbat es un día de sí, estar con familia, divertirse con familia, pero como hay específicas cosas que describe el Shabbat, lo describe en el aspecto de que no debemos de comprar, no debemos de vender, no debemos de estar gastando nuestro tiempo en cosas mundanas, cocinando, arreglando la yarda o tu patio, como le quieras llamar, tu jardín. No estamos haciendo cosas que no son para el Padre. Debemos estar haciendo cosas que son para el Padre. Honrar al Señor. Debemos estar buscándolo cada vez más. Debemos estar en ayuno. Debemos estar yendo a buscar por los pobres y darles de comer. Debemos ir por los huérfanos y estar con ellos. Debemos ir por los enfermos, por los que están en las cárceles. ¿Por qué no estamos haciendo eso, hermanos? Porque estamos tan entretenidos en las cosas del mundo que se nos ha olvidado hacer la voluntad del Padre. Yo siento, amigos, de que esto que está pasando es porque ya estamos tan cerca de la venida de Cristo. Y se está poniendo difícil esto de honrar a Dios. Están saliendo tantas doctrinas tan bonitas de hacer todo lo contrario a Dios en el nombre de Dios. No vienen de Dios, pero lo están diciendo que son de Dios. En 2 de Timoteo, primera, los dos, dice que en los últimos tiempos, dice que se verá muchos de que actuarán como que son de Dios, pero no son. Tendrán una apariencia de Dios, pero no son. En Titus también dice, claman ser de Dios, pero no por sus acciones conoces que no son. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta, hemos hablado con alguien, amigos, que dicen que son de Dios, que aman a Dios y van a la iglesia, pero aún así se ponen a criticar, a maldecir? La música que escuchan es pura música, pues que los hace que estén borrachos y todo eso, pero son de Dios, dicen.
¿Cómo funciona eso? Eso no puede ser. Dice, no podemos tener parte de la mesa de los demonios y de la mesa de Cristo. No podemos ser mitad santos y mitad diabólicos. No. Tenemos que dejar ir nuestro pecado, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que todos los días negarnos a la carne, a los deseos del placer, a las cosas mundanas, a la perversión. Tenemos que, como esposos, como yo soy esposo, negarme a estar viendo a otras mujeres con lujuria. Todas estas cosas nos lo describe la Biblia, hermanos. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Estamos siendo engañados y eso no debe de seguir pasando. Estrecho es el camino para el reino de Dios y ancho es el que lleva a la perdición, el que lleva al lugar de tormento. Analízate hoy, busca que si estás haciendo la voluntad de Dios y arrepiéntete, porque el arrepentimiento viene primero y después es seguir en esa vida de arrepentimiento. No es de estar arrepintiéndonos con Dios 1 y 2, 3, 4 veces, seguimos pecando y seguimos siendo lo mismo. No, Dios nos manda que nos arrepintamos y que después cambiemos, que busquemos en luchar. Amigos, sigan leyendo su palabra, sigan poniendo todo a la prueba y sigan aferrándose a Cristo porque se vienen unos tiempos muy, muy, muy difíciles. Ya los estamos viviendo. Es difícil ahorita en todas partes. Pero sepan que Dios los ama. Shalom, amigos.